Bien, saludos a todos. Soy el doctor Henry Caituiro Soto, ginecobstetra, coordinador del área de Villamérica en ginecobstetricia. Vamos a hacer el desarrollo de completar la actividad de fase 1. Son una serie de 5 sesiones, esta es la sesión 2. Nos habíamos quedado en la sesión anterior haciendo una intro de lo que es la fecundación, la fertilización y el desarrollo pues, subsiguiente de la gestación. Jóvenes, la tónica es la siguiente. Voy desarrollando la presentación y en el chat voy a estar al tanto en el chat de las preguntas que puedan, de las dudas o algún punto que de repente no sea claro en la explicación, en el entendimiento, para que me lo hagan saber. Eso sí, les pediría por favor que las preguntas, los comentarios se hagan alusión al tema. A veces queremos abarcar otros aspectos, claro, relacionados a esto, pero créanme que cuando yo les diga, ese tópico lo vamos a ver cuando veamos la patología propiamente. Entonces, se entiende que vamos a ampliarlo cuando desarrollemos la patología relacionada. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, ¿no? En fisiología de la gestación, y estamos hablando de los cambios hemodinámicos, ¿sí? Y de repente alguien me hace una pregunta, doctor, y en la preeclampsia se eleva la presión arterial, disminuye, se eleva la basal, ¿no? En relación a cambios fisiológicos. Está bien, se relaciona, pero cuando hablemos propiamente de preeclampsia, ahí ampliaremos más ese detalle. Les digo eso para no hacer retrocesos o feedbacks, ¿no? De un tema que lo que bien es productivo, lo vamos de todas maneras a repetir, pero en un inicio de verdad que hace que la presentación se haga un poco más extensa y de verdad después estemos ajustando tiempos, ¿no? Cosa que no se quiere, ¿ya? Todo está de alguna manera encadenado y saquemos del ancho pues al tópico que se está desarrollando en el transcurso de la presentación. Dicho esto, vamos entonces a continuar. Nos habíamos quedado acerca de lo que es la fecundación. Hablábamos de que este fenómeno ocurre en 3 etapas, en 3 fases. Una que es la fase de la penetración de la corona radiata. El espermatozoide, les comentaba que el espermatozoide inició su viaje atravesando el cuello uterino, el moco cervical. En el moco cervical es capacitado, ahí se produce el fenómeno de la capacitación. ¿Sí? El espermatozoide luego de ahí de ser capacitado, terminar, digamos, su desarrollo funcional para que pueda acometer el viaje que va a ser a tremenda distancia, con todo lo que puede implicar en obstáculos de las criptas endometriales, llega al ovocito. Llega al ovocito. Este ovocito apenas está en la segunda división meiótica, en metafase, congelado, esperando que se active esta etapa. ¿Y cómo se va a activar? Una vez que entre en contacto la membrana plasmática, entre en contacto el espermatozoide con el ovocito. Para eso no es el único que va a llegar a este lugar, sino son miles, y solo uno de ellos es el que va a establecer la relación llave-candado. Me explico, un espermatozoide, de ellos solo uno es el que va a activar este fenómeno llave-candado. Los demás quedan a medio camino, los demás ya no tienen esa suerte. Entonces en ese proceso hay un fenómeno en el cual se tiene que penetrar la corona radiata, una capa enorme de células foliculares que le rodean, además de proteínas que se ha desarrollado como protección, y el espermatozoide ha desarrollado en su cabeza la acrosoma, una organela en la cual tiene lisosimas, tiene diversas lisosimas especializadas que van a ayudar a digerir, a abrirle camino en esta corona radiata. La acrosoma tiene pues diversas enzimas, la hialuronidasa, la uranidasa, ¿sí? Que va a digerir, que va a digregar y va a permitir que entre. Y el primerito que tome en contacto con la zona pelúcida, la siguiente capita proteica que rodea el ovocito, ¿sí? El primero que entre en contacto, ese es el que para él se le va a activar lo que es la fecundación y los demás quedan a medio camino. Subsiguientemente, sí, penetración de la zona pelúcida. Subsiguientemente, viene la fusión de las membranas plasmáticas, tanto el espermatozoide como el ovocito. Se fusionan, ingresa el espermatozoide desnudo y automáticamente se completa la segunda división meiótica, la metafase 2, telofase, anafase, se completa la segunda división meiótica, ¿sí? Del ovocito. Es importante eso porque tiene que lograr la maduración de sus cromosomas, tiene que lograr el estado de sus cromosomas. Sus 20, 23N, ¿sí? Femeninos y su 23N del espermatozoide, ¿sí? ¿Qué digo? Femenino no, sino su carga 23N se van a unir estos dos, la anfimixis, así se llama este proceso en la cual se unen ambos, la anfimixis,
Y es aquí pues donde se produce el intercambio genético y ya subsiguientemente se comienza a producir un fenómeno de multiplicación, ¿no? Ya no meiótica, ahora es mitótica, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2 en adelante, ¿sí? Entonces, generación de la corona radiata, de la zona pelúcida, fusión de las membranas de espermatozoide y ovocito. Esas son las tres fases reconocidas. Y bien, en ese fenómeno de multiplicación en razón 2, 2, 2, 2, 2, aquí tenemos una gráfica muy bonita que nos muestra en el tiempo, desde el día cero, el día que se produce la fecundación, la unión de estos núcleos, hasta que llega al endometrio, hasta que llega a la cavidad endometrial, ¿sí? Al útero. Entonces, en ese fenómeno de multiplicación de 2, de 2, de 2, de 2, el volumen de todo el macizo celular se conserva por igual. El volumen del tamaño celular, agüita, Diego. El volumen del tamaño de conglomerado celular se mantiene constante. Este proceso en el cual se va clivando, para que me entienda la idea, se va clivando, segmentando, se conoce como clivaje, clivaje o segmentación, clivaje. Entonces, esta multiplicación geométrica 2, 2, 2, 2, 2, 2 va a generar pues no este fenómeno de clivaje. De tal manera que más o menos al día 3, cuando ya tiene más o menos un apelotonamiento de unas 8 células, se le conoce como 8, 16 células, se conoce como mórula. Mórula, en analogía a la mora, al fruto del árbol de la mora, la mórula. Insisto, el tamaño de todo este macizo celular es el mismo que el tamaño, pues, ¿no? Inicial. ¿Han tenido problemas para ver la imagen, doctores? ¿Ha habido algún problema con la imagen? Me sale un reporte de que recién están viendo la imagen. Ah, ya. Disculpen entonces. Debe ser los mensajes que sale de tiempo en tiempo en la pantalla. Muy bien. Entonces, este fenómeno de multiplicación lo hace conservando el mismo tamaño de todo el macizo celular. Mórula. Subsiguientemente, día 4, al final de la primera semana, día 6, día 7, llega al endometrio. Día 6, 7 se implanta este pelotonado celular, ahora ya con el nombre de blastocisto. Blastocisto. Digamos así, ¿no? Mórula, blastocisto. Simplemente es una denominación transitoria de todo este conglomerado celular, ¿no? Que va a formar al nuevo ser. Entonces se implanta el blastocisto. El blastocisto tiene la peculiaridad de que tiene una porción, gracias, una porción de células que tienen la capacidad de invadir al endometrio. Invaden al endometrio y aquí ya ocurre el fenómeno ya de la producción, gracias, de la gonadotrofina coriónica. Es importante entender esta partecita porque desde el momento que se unió, desde que se fertilizó el óvulo con el espermatozoides hasta que llega al endometrio, no hay forma directa o no hay forma de poder saber si hay o no embarazo. Y les digo eso por una sencilla razón. No hay marcador enzimático hasta ese momento, no hay alguna proteína, no hay al menos algún elemento que nos pueda ser de utilidad para diagnosticar el embarazo tempranamente. ¿Sí? Así que en esa primera semana hay una incertidumbre de si hay o no hay embarazo. Recién cuando se implante en el blastocisto, es aquí, en esta porción de células invasivas que tiene como nombre cito y sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto es donde se va a producir la gonadotrofina coriónica. Bueno, el cito y sincitio trofolástico en esencia va a conformar lo que es la placenta. Sí, es una forma de repente estacionaria en el tiempo de denominar un mismo tejido, el que es la placenta. Y en adelante van a producir la gonadotrofina coriónica, la beta HCG. En adelante se va a producir ahí la gonadotrofina coriónica. Ahora sí, ya podemos tener un marcador de que está habiendo un embarazo. De hecho, podríamos saber de un embarazo muy tempranamente ya a la tercera semana de haberse producido la última regla. Entiéndase que se produjo la regla ahora, ¿no? Hazte cuenta que se produjo la dama la regla estos días. En 14 días, contando el día de hoy que empezó la regla, en 14 días debe estar produciéndose la ovulación. Lo que se sabe es, chapa esta, lo que se sabe es que una vez que es liberado el ovocito
tiene más o menos 12 a 24 horas para que se pueda fertilizar. La literatura habla en favor de 24 horas, otros dicen otros dicen de 12 horas, y la verdad que esos tiempos están en función a lo que sabemos en fertilización in vitro. ¿Cuánto tiempo durará el ovocito en la trompa uterina fisiológicamente? Estamos estimando acerca de lo que vemos pues, ¿no? en la fertilización asistida. Entonces, 12 a 24 horas para que pueda unirse. Entonces, en ese plazo que se fertiliza y luego los siguientes 7 días, ya van 3 semanas, 2 semanas hasta que ovula, y la tercera semana del viaje de la mórula blastocisto, en ese tiempo no hay forma de saber embarazada. A la tercera semana, cuando se produce, ya iniciando la cuarta semana, ¿no? Tercera, sí, iniciando la cuarta semana es que se produce gonotrofina colónica. Entonces, en teoría, con una buena prueba sensible, sobre todo para gonotrofina colónica, nosotros podríamos determinar si hay un embarazo o no prácticamente al mes de la última regla anterior, a las 4 semanas de la regla anterior. Podríamos determinar. Pero lo cierto, lo práctico es que la gran mayoría de mujeres no vienen a las 4 semanas. O sea, es rarísimo que una mujer venga y diga, no, ay, se me atrasó una regla un día, de repente estoy embarazada. Difícil, ¿no? La gran mayoría se preocupa, pues cuando viene pasa más de una semana, poco de gente, más de 2, 3, 4 semanas, un mes, la gran mayoría, ¿no? Casi siempre van, oye, no me ha venido este mes, ya ha pasado ya 2 meses, mejor que estará pasando. Y viene, pues, ¿no? Pensando que ese retraso puede significar un embarazo. Pero para efectos prácticos, si a una dama no le viene la regla de sus fechas esperadas, sí podría haber la posibilidad de detectar embarazo, claro, con una prueba muy sensible. Ahí se aconseja, por ejemplo, la determinación de gonotrofina colónica cuantitativa en sangre, que es muy sensible, muy sensible. Bueno, eso como correlato. La fecha de última regla siempre, a ver, la pregunta que me hace, ¿la fecha de última regla se considera el primer día de la menstruación o el último? Ah, por favor, hijo, grábatelo bien. En la fecha de última regla siempre se considera, fecha de última regla, fecha de última menstruación, FUR o FUM, siempre considera al primer día que empieza la regla. Al primer día que empieza la regla. Al primer día de la regla. No te vayas a equivocar. Si te equivocas ahí, la fuerza se ha posicionado y ha bloqueado. Algo malo está ocurriendo. Bien, vamos avanzando. Caray, me van a conocer mi vicio por Star Wars. Vamos avanzando. Te pasaste, Billy. Bien, tenemos ahí una gráfica que ilustra cómo es ese proceso de invasión del sincitio citotrofoblasto. Sincitio citotrofoblasto, para efectos prácticos, es trofoblasto placenta. Hablamos con mayor propiedad de placenta cuando ya tiene 12 semanas. Hablamos con mayor propiedad, con toda la denominación, de placenta cuando ya tiene 12 semanas de gestación. ¿Sí? Antes, 10, 9 semanas, sin citotrofoblasto, sí está bien, lo más consensuado. Entonces, en este proceso en el cual se produce la invasión del citotrofoblasto, el endometrio recibe un estímulo en el cual va a hacer que en el tiempo se desidualice también, localmente, se desidualice. Es decir, se vuelve proclive para que pueda darse la invasión con mejor propiedad. Pero mira acá lo que te pongo en esta gráfica. Mira, si bien este macizo celular está invadiendo el endometrio, ¿sí? Se está desarrollando una circulación sanguínea para ambas partes. Bueno, para la parte materna, la parte endometrial ya está. Ahí tenemos las arterias espirales y ya está. Por otro lado, también se está formando los vasos que van a nutrir al sincito citrofolato, al producto de la concepción. Pero esta este mecanismo de formación de vasos no es que haya anastomosis de uno a otro lado o haya intercambio directo, no. Lo que ocurre es la configuración de áreas, así, de acá en amarillo, que constituirían los famosos lagos vellosos. Los lagos vellosos. Estos lagos vellosos vienen a ser la unidad de intercambio sanguíneo, tanto entre la placenta y el endometrio materno. En estos lagos vellosos no hay aposición o mezcla de sangres. No lo hay.
La forma como pasan de un lado a otro lado los nutrientes, el oxígeno, el CO2, tienen mecanismos bien particulares que lo vamos a ver en fisiología. Si es transporte pasivo, si es transporte activo, pero de tal manera que estas vellosidades sí, vellosidades, también se llaman vellosidades coriales. También estas vellosidades no permiten que haya un intercambio directo, o mejor dicho, se mezcle las dos sangres. De hecho, actúa como una membrana entre uno y el otro, permitiendo el paso, pues no, de los nutrientes por diversos mecanismos de transporte pasivo u activo. Es importante entender eso. Pero para que ocurra bien, y acá sí me adelanto un poquito a lo que va a ser útil para preeclampsia y otras entidades, para que ocurra bien esto, es importante que en el endometrio, en las arterias espirales, ¿sí? En las arterias espirales del endometrio, que son a predomino de fibras que están revestidos por un endotelio, que hay una capa muscular, ¿sí? Es importante que ese endotelio, que es delgado, se puede decir, de alta resistencia y bajo flujo, los vasos que hay a nivel de las arterias espirales son arterias, te lo pongo así, mira, eh, antes de gestación y en la gestación. Entonces las arterias espirales son así, son arterias revestidas por su epitelio, su túnica íntima, y tienen como capa intermedia la capa muscular, ¿sí? Entonces, toda esa forma particular de revestimiento de las arterias espirales se da pues en todo el espesor del endometrio, y son arterias que son de alta resistencia, fisiológicamente es así, alta resistencia y de bajo flujo, bajo flujo. Así como está, no les es funcional al organismo, no les es funcional al producto de la concepción. Así como está, no les es funcional, no le va a permitir un adecuado intercambio de nutrientes y gases. Entonces, en la gestación, ¿qué tiene que haber? Se produce este fenómeno de deshidrolización en el cual esas arterias se hacen más anchas, más dilatadas, y ahora sí, esas arterias son de baja resistencia y hay alto flujo. Se convierten en arterias de baja resistencia y alto flujo. De tal manera que bajo ese cambio fisiológico se produce el mejor intercambio de oxígeno y nutrientes. En patologías como la preeclampsia, por cierto, este fenómeno no ocurre. Este fenómeno no ocurre. De tal manera que durante el embarazo inicial y posteriormente vamos a tener arterias espirales de alta resistencia y bajo flujo con el consiguiente de que no va a haber una adecuada perfusión, y se ha determinado que esa baja perfusión local puede producir la liberación de radicales libres, y todo el fenómeno que vamos a ver, ¿no? De un pobre desarrollo del feto, de alta resistencia, de la formación de daños a nivel no solo endotelio materno, sino endotelio placentario, sino a nivel sistémico materno. Esta es una de las fases que permite, pues, ¿no? Ver comprender estos cambios, y que están ocurriendo ya en el mismo momento de la formación, la invasión del trofolasto. Ya se están dando. Entonces las bases de esta patología se está dando, pues, ¿no? Muy tempranamente. La pregunta es, ¿somos capaces de poder detectar eso actualmente? Todavía no. La flujometría Doppler me permite ver lo que pasa, lo que acontece en la arteria grande, de la arteria uterina en general, mas no me permite entender lo que está pasando a nivel microscópico en estas vellosidades. No me permite. No me permite. En las vellosidades terciarias tampoco hay intercambio de sangre. Me haces bien quisquillosa la pregunta, son dos que me están haciendo. En las vellosidades terciarias tampoco. Bueno, que yo sepa, en las vellosidades se está produciendo el intercambio, no de sangre, sino el intercambio de nutrientes.
tanto de un otro lado por mecanismos que le decía, ¿no? De transporte facilitado, transporte pasivo. Ahora me pones eso de las velocidades terciarias. Entonces me mandas a revisar para la tercera sesión, te lo voy a disgregar. Velocidades primarias, secundarias y terciarias. Bien rebuscadita esa forma de enfoque. Te queda en deuda. Te lo voy a anotar más bien, si no se me va a ir la cabeza. Placenta.